Hola, muy buenas tardes. Le damos una cordial bienvenida a una nueva charla técnica en el programa de Extensión e Innovación en Cerezos de UC Davis Chile. Como información importante, esta actividad está siendo grabada, donde podrán volver a revisarla más adelante, va a quedar disponible en la plataforma de extensión y pueden interactuar enviando sus preguntas y sus comentarios desde el botón Q&A o preguntas y respuestas. Los invitamos a hacer estas preguntas y aprovechar esta instancia donde serán respondidas al final de la presentación. Dejo ahora con ustedes a Nicole Undurraga, quien es parte también del área de extensión e innovación de UC Davis Chile, y desde aquí en adelante será a cargo del programa de Cerezo. Dejo entonces a Nicole para que pueda comenzar presentando a Marlene y a Fernanda para esta charla técnica. Gracias, Jessica. Hola, bienvenidos a todos a esta segunda charla técnica que se enmarca en el programa de extensión e innovación de Cerezos que imparte UC Davis. El día de hoy tendremos la charla que lleva por nombre Avances de mejoramiento genético de cerezo en Chile, específicamente el programa de mejoramiento genético del Consorcio Tecnológico de la Fruta, y la charla estará a cargo de Marlene Ayala, ingeniera agrónoma, doctorado en Michigan State University, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en producción y fisiología frutal y con amplia experiencia en cerezos. Y también nos acompañará Fernanda Álvarez, que es la coordinadora de la investigación y desarrollo del Consorcio Tecnológico de la Fruta de la SOEX. Así que le doy el pase a Marlene y, como decía Jessica, los invito a que al final de la presentación hagan consultas que en el icono de pregunta y respuesta o Q&A como les pueda salir. Así que Marlene, bienvenida y toda tuya la pantalla. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, bueno, un agrado estar aquí nuevamente en estas sesiones de UC Davis Chile, en todo lo que tiene que ver con el programa de cerezos. Voy a compartir ahora, Sí. ¿ya? Y, ya. Perfecto, ahí está. Ahí sí. ¿Se ve? Sí. Ya. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Algunos ya me conocen, mi nombre es Marlene Ayala, trabajo en la Universidad Católica. Y hoy día me acompaña también Fernanda Álvarez, quien, como ya la presentaron, pertenece a la SOEX. Ella trabaja en el Consorcio Tecnológico de la Fruta, en toda la parte I+D, así que ella también va a apoyar en esta presentación. Bueno, yo les vengo a contar sobre el avance de mejoramiento genético de cerezos en Chile y lo que tiene que ver con el programa de mejoramiento genético del Consorcio Tecnológico de la Fruta, ¿ya? El cual yo dirijo desde el año 2010. En la presentación vamos a ir hablando un poquito de los antecedentes generales del mejoramiento genético de cerezos, la participación del Consorcio Tecnológico de la Fruta, por qué necesitamos una variedad de cereza chilena o varias variedades, qué es lo que buscamos en el ideotipo ideal para Chile, y luego mostrarles idealmente con fotos qué es lo que hacemos, qué es lo que estamos haciendo en Chile para nosotros mismos, digamos, y los avances a la fecha y cómo vamos en camino hasta a esta nueva variedad chilena o variedades chilenas. Y finalmente las conclusiones, y luego de eso se incorpora Fernanda contándole un poquito del modelo de negocio, ¿ya? Bueno, aquí podemos ver a la mano derecha algunos de nuestros productos en camino a una variedad, una amplia gama de individuos que hemos ido seleccionando, y abajo algunas de nuestras hitos o actividades importantes durante el programa de mejoramiento, ¿ya? Vamos a empezar por los antecedentes generales muy brevemente. Existen programas de mejoramiento genético de cerezo a nivel mundial, algunos bien antiguos, ya desde 1920 en East Malling, 1930 en el Julius Kuhn Institute, y así sucesivamente han aparecido con el tiempo programas de mejoramiento que han ido alimentándonos como país de variedades extranjeras. Por ejemplo, ahí tenemos el programa de Summerland, que empezó en 1936, etc. Y nosotros nos hemos convertido en unos exportadores y productores emblemáticos del hemisferio sur,
sin tener nuestras propias variedades. Y así surgieron 2 programas. El año 2010, uno de ellos es el de biofrutales, que está principalmente a cargo del INIA, y el programa del Consorcio Tecnológico de la Fruta, uno de los cuales es socio también la Universidad Católica, empezó el 2010 a petición de la industria exportadora, ¿ya? Y ese es el que yo voy a presentarles hoy día, en qué estamos, qué hemos hecho y cómo estamos trabajando. Bueno, los programas de mejoramiento genético a nivel mundial buscan ideotipos, es decir, la cereza ideal para sus condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Condiciones comerciales, condiciones logísticas y condiciones de calidad, en el fondo, de preferencias del consumidor. Y cada programa tiene su propio objetivo. Nosotros lo que hacemos es importar variedades en este minuto desde esos programas, con sus propios objetivos, ¿ya? Y adaptar esas variedades a nosotros, a nuestros requerimientos. Dentro de esos objetivos que tienen los programas de mejoramiento genético, hay varios. Ahí aparece el tamaño de la fruta, ¿cierto? Que nos interesa mucho, el sabor, la fecha de cosecha, la productividad, la autofertilidad de la variedad, la precocidad que entre en producción antes, ¿cierto? Los requerimientos de frío. Y ahí aparece también la post cosecha. Los programas de mejoramiento entonces tienen objetivos claros que nosotros, dentro de los cuales nosotros también tenemos nuestros propios intereses. Por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos de caracteres que buscan estos programas de mejoramiento y nosotros también algunos de ellos en Chile. El requisito de frío, por ejemplo. Buscamos variedades con menor requisito de frío, ¿ya? Obviamente, calibre, un buen tamaño de fruto, mientras más grande la cereza mejor, entre comillas, ¿cierto? Fechas de floración, idealmente o más tempranas o más tardías, ¿ya? Fechas de cosecha, tratamos de aplanar la ventana comercial en algunas condiciones desplazando las producciones hacia variedades más tempraneras o más tardías. Rendimientos, por ejemplo, ¿ya? Buscamos variedades con buen rendimiento, asociado también a la calidad. Y también otros factores que nos interesan son, por ejemplo, la tolerancia a la partidura, ¿cierto? Para climas lluviosos, resistencia a enfermedades, por ejemplo, enfermedad de la madera, ¿cierto? Cáncer bacterial, el oidio en otros países, autofertilidad, la necesidad de no contar con polinizantes y tener buenas cuajas, y algunos caracteres, estos 2 que yo pongo ahí, la firmeza y el pitting, que nos interesan a nosotros como país en Chile, porque viajamos a larga distancia. Entonces ahí hay algunos de los caracteres que los programas de mejoramiento se enfocan, ¿ya? Con mayor o menor énfasis según sus necesidades comerciales, como dije, de consumo y de logística. Y así, bueno, saltamos a lo que es el Consorcio Tecnológico de la Fruta. El Consorcio Tecnológico de la Fruta partió el año 2006 y partió con otros programas de mejoramiento, ya para uva de mesa, para manzano, carozos y frambueso. En ese tiempo el cerezo era importante, pero no tanto como podríamos imaginarnos ahora que íbamos a llegar a ser, ¿cierto? Y por eso el año 2010 recién comienza este programa en cerezo del consorcio. El consorcio es una sociedad anónima, ya formada por la Asociación de Exportadores, la Universidad Católica y varias empresas socias que aparecen ahí escritas, ya son varias productoras y exportadoras que partieron con este programa de cerezos, financiados también por instituciones como Corfo y FIA, además de las empresas asociadas. Después Fernanda va a explicarlo un poquito mejor. ¿Y por qué el consorcio y en general nosotros requerimos nuevas variedades? Made in Chile puse ahí, o variedades chilenas. Bueno, es sabido por todo que Chile es un líder en producción y exportación de cerezas del hemisferio sur. Más del 95% de las exportaciones provienen de Chile. Y de ese 95, el 85 se va a China, a un mercado distante, ¿cierto? Y lamentablemente no contamos con variedades comerciales propias. Todas son importadas.
Y eso es increíble si miramos estos gráficos que tengo aquí a mano, en la diapositiva. Chile, por ejemplo, si vemos el gráfico de la izquierda, ha ido aumentando su producción. Ya desde el año 2016 a la fecha, ha ido aumentando su producción, llegando a las 400.000 toneladas métricas, de las cuales 350.000 se exportan. Es decir, hemos aumentado considerablemente ya desde el 2000 venimos aumentando, pero en los últimos años ha sido mucho más. Y falta todavía que entren hectáreas en producción. Por otra parte, mirando datos también más fuertes, digamos, más importantes, aquí vemos cómo ha aumentado la producción mundial de cerezas. Se producen alrededor de 4 millones de toneladas métricas de cerezas en el mundo. Y si vemos las barritas en lila, que corresponden a Chile, Chile ha ido aumentando en esta participación de la producción. Y de hecho, como país, impacta mucho la fluctuación en las exportaciones a nivel mundial, ¿ya? Entonces, es increíble pensar que no tenemos nuestras propias variedades para hacer frente a este escenario comercial al que nos estamos enfrentando a nivel mundial. Aquí podemos ver también por qué nuevas variedades para Chile. Fíjense, el 2016 teníamos 150.000 toneladas exportadas, miren el 2021 al 2022, ¿cierto? 350.000 toneladas. Entonces, una gran producción y en aumento. Y a eso se suma la necesidad de que esta producción, que es muy alta, en un periodo muy concentrado, se aplane en su ventana comercial. Fíjense a la derecha, tenemos las fechas de envíos, ¿ya? En rojo podemos ver la concentración de los volúmenes, en las barras rojas, ¿ya? Las toneladas. Entonces, ¿qué ocurre en Chile? En Chile producimos principalmente variedades de media estación. Y esas variedades de media estación se concentran en su cosecha, complicando todo lo que tiene que ver con los envíos y toda la logística de embarques. Y con el consecuente, además, problemas de reducción de los retornos al productor, porque a mayor oferta, ¿no es cierto?, menor precio. Entonces, también se requieren variedades para Chile más tempraneras y más tardías. En general, contamos con muy pocas alternativas en este momento en Chile. No más de 5 variedades han servido para poder dar respuesta a nuestras necesidades comerciales. Entonces, si podemos aplanar esta curva y generar variedades más tempraneras o más tardías que accedan a mejores precios, sería un tremendo logro para fortalecer la competitividad de nuestro país en las exportaciones. Fíjense acá, nosotros sabemos que la mayor parte de las exportaciones se van a China, ¿cierto?, al mercado asiático. Fíjense este cuadro, cómo es impactante ver los valores, pero cuando uno solamente se concentra en las ventas más tempranas de cerezo, podemos tener valores cercanos a los $40 por kilo, ya dependiendo de la temporada va a haber una cierta variación, pero ya antes, las 2 últimas semanas de octubre y las 2 primeras de noviembre, vemos valores de retorno por kilo muy atractivos, muy atractivos, y luego comienzan a caer, ¿cierto? Cuando ya comienzo a entrar en la media estación, y finalmente se elevan un poquito al ir terminando la temporada, a final de enero, principios de febrero, ¿ya? Pero claramente existe una necesidad de variedades tempraneras y tardías para aplanar la curva de oferta chilena. También a eso se suman lo que tiene que ver la incorporación de nuevas zonas. Hemos ido incorporando, nos hemos ido moviendo hacia el norte, a pesar de la sequía, ¿no es cierto?, que puse una foto ahí, a pesar de que es una zona más cálida, a pesar que hay menos acumulación de frío, ¿cierto? Pero igual nos hemos movido hacia el norte, porque tiene ventajas de ser más temprana, y nos hemos movido también hacia el sur, ¿cierto? Donde hay más agua, donde el suelo es más barato, y donde se supone se va a concentrar la fruticultura en el futuro. Pero no tenemos la genética adecuada todavía para hacer frente a esos cambios de zonas. Nos estamos batiendo con estas 4 o 5 variedades, ¿cierto?, algunas de las cuales ya han tenido problemas y están teniendo problemas. Entonces tenemos que pensar en la nueva zona, los accidentes climáticos, las cerezas altas
altamente susceptible al clima más que al suelo, y también la mano de obra, ¿cierto? Los titulares de los diarios ahora son, bueno, cambio climático, nuevas zonas, sequía, mano de obra. La mano de obra es escasa, es cara, y el cerezo requiere mucha mano de obra. Entonces tenemos que buscar variedades, tal vez con hábitos más compactos, menos vigorosas, etcétera, que nos permitan poder hacer frente a este desafío de no tener mano de obra, incluso pensando en el futuro mecanizar ciertas labores como la poda, etcétera, como el raleo. Y por último, una cosa muy importante y que nos diferencia de muchos programas de mejoramiento genético a nivel mundial es que nosotros necesitamos viajar. Estamos lejos de los mercados, ¿no es cierto? Lo más cercano es el mercado del hemisferio sur, ¿cierto? Centroamérica, Latinoamérica. Pero ya nos alejamos 20, 30, 40 días de distancia en barco. Hay envíos más rápidos, ¿cierto? Pero en general necesitamos pensar en envíos largos y que la fruta pueda tolerar y soportar todo lo que es el procesamiento en la línea de packing. Entonces, esas son cosas importantes que necesitan nuestro propio desarrollo como país en las variedades que vamos a seleccionar o estamos seleccionando, ¿ya? Estamos generando desarrollo para Chile. Entonces, surge aquí, o deja clarísimo, ¿cierto?, que la industria de exportación de cereza chilena requiere variedades propias, que se adapten a nuestras condiciones productivas, comerciales y logísticas, para mantener y fortalecer la competitividad de nuestro país, que muchas veces nosotros lo damos como obvio, pero no es tan obvio, porque surgen, ¿no es cierto?, amenazas en el camino. Entonces hemos definido junto a la industria, en el Consorcio de la Fruta, el ideotipo para Chile. Y ahí podemos ver una cereza muy elegante, con una forma corazonada, con un pedicelo largo, idealmente que sea firme, ¿cierto?, que sea dulce. Queremos, ¿no es cierto?, lo perfecto, ya un gran tamaño. Ahí podemos ver a mano derecha algunas de los individuos que hemos evaluado en Coltauco y provienen también de Pirque, de la estación experimental. Tenemos alternativas, ¿ya? Y eso es en eso estamos trabajando ahora. ¿Y dónde nos estamos enfocando cuando vemos la cereza que queremos? En producción, obviamente, ¿cierto? Queremos que la variedad que vayamos a obtener o a ofrecer tenga alta productividad. Puede que sea autofértil o no, pero lo ideal es que sea de altamente productiva. Precoz, o sea, que entre rápido en producción, que tenga un hábito idealmente compacto, ¿cierto? Que sea tolerante a la partidura, si es que nos vamos a ubicar en la zona sur, y que si nos vamos a ubicar en la zona norte tenga bajo requerimiento de frío, pensando en el cambio climático también, ¿cierto? En cuanto a calidad, queremos fruta grande, sobre los 10 gramos, sobre los 26 milímetros de diámetro, muy firme, ¿cierto? Ahí están nuestros indicadores, de ahí para arriba vamos seleccionando nosotros sobre 70 unidades de Urofil, sobre 17% de sólidos solubles, ¿ya? Nosotros pasamos por un proceso de selección muy riguroso, nos vamos quedando con lo bueno nomás, ¿ya? También estamos enfocados en la fecha de cosecha, que sea tempranera, o idealmente final de octubre, principio de noviembre, o bien tardía, final de enero, principio de febrero, ¿ya? Siempre segregan los individuos, vamos a tener bastante media estación, eso no significa que nos vamos a quedar sin alternativas de media estación, solamente que vamos a dejar aquellas que sean mejores que las actuales, ¿ya? Y post cosecha, que es obviamente un factor muy importante para nosotros como país, en términos de lograr almacenaje sobre los 40 días y que tengamos bajos desórdenes fisiológicos y problemas como el pitting, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos buscando, pero siempre van a haber matices entre medio, ¿ya? Por ejemplo, ahí no puse el color, podría ser bicolor, ¿ya? No puse el largo el pedicelo, podría ser largo. La forma tampoco la puse, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que yo no le estoy presentando, pero que están dentro de este proceso de selección. ¿Ya? ¿Y qué vamos haciendo? Aquí vamos a irles contando un poquito cómo funciona un programa de mejoramiento, en este caso el mejoramiento genético tradicional. Los programas de mejoramiento genético parten con los cruzamientos, es decir, elegir un padre, una madre para obtener hijos.
Y todos los hijos son distintos, así como nosotros tenemos hijos distintos, todos son distintos. Algunos más regalones que otros, unos más inteligentes que otros, así. Entonces vamos haciendo estos cruzamientos, elegimos los padres todas las temporadas y vamos obteniendo los hijos. Y estos hijos, algunos son más débiles que otros, etcétera, ahí les voy contando, y estos hijos los vamos estableciendo en campo, sin injertar, y los comenzamos a manejar. Cada uno distinto al otro. Tenemos miles de hijos, ¿ya? Y dentro de esos miles de hijos, nosotros caminamos estos huertos identificando aquellos que tienen características notables. O por calibre, o por sabor, o por crocancia, o por fecha de cosecha. Y aquellos que seleccionamos, los injertamos. Y los injertamos en un portainjerto, idealmente precoz. Y los plantamos en campo y los comenzamos a manejar de manera comercial. Son hijos desconocidos, pero que sabemos que tienen alguna característica que nos atrajo y los establecemos y comenzamos a este manejo y los comenzamos a evaluar para calidad, para post cosecha, rendimiento, etc. Una vez que los evaluamos, volvemos a seleccionar de ese grupo de individuos y volvemos a hacer injertaciones, en este caso ya sobre más portainjertos, para llevarlo a distintas zonas de Chile, ya norte, centro, sur, para exponerlos a nuestras condiciones climáticas y de suelo, ¿ya? Y así vamos desarrollando el paquete tecnológico, porque una variedad no es nada si no tenemos la forma de manejarlo bien, desde el polinizante hasta el portainjerto, ¿cierto? Y así vamos a llegar a una nueva variedad que normalmente en un programa de mejoramiento genético puede tomar de 18 a 20 años. Eso es lo que toma un programa de mejoramiento genético de cerezos tradicional, porque el hábito del cerezo no es precoz, es una especie lenta en entrar en producción, y todos ustedes saben que producen dardos. No es lo mismo que un arándano, no es lo mismo que una frambuesa. Se demora más. Y tenemos que tener paciencia en ese sentido, y por lo tanto, también hay que destinar más recursos, ¿ya? Bueno, ¿cómo partimos? Partimos muy temprano en la primavera, incluso antes. Por aquí están en el público Katy y Andrés, ellos son los agrónomos que participan, y partimos pensando en los padres, en el papá, que nos va a dar el polen, ese individuo que nos gusta por alguna característica, y la mamá, que nos va a dar el óvulo. Y hacemos los cruzamientos. Primero procesamos el polen, vemos qué ramitas vamos a usar, las mamás, etc. Y comenzamos manualmente a polinizar. Ahí pueden ver una mano polinizando, y en el caso que sean mamás autofértiles, les tenemos que sacar los estambres para evitar que su propio polen las polinice. También usamos jaulas, que podemos ver ahí, donde encerramos árboles completos de la mamá que queramos, y le ponemos flores de los papás que nos interesen, con abejorros, ¿ya? Como yo les decía, los padres son muy importantes. Nosotros en el programa contamos con una colección de germoplasma diverso, con potencial. No es llegar y usar un padre o una madre que se nos atravesó, sino que nosotros todas las temporadas, con el equipo que participa del programa, que es Juan Pablo Sofoli, Marlene Gebauer, los agrónomos y en general todos los que estamos involucrados, conversamos los cruzamientos que vamos a hacer. Fíjense, ahí hay personas cruzando esas bolsas, las utilizamos para cubrir las flores que vamos polinizando, y así pasamos la temporada. Ojalá que no hiele, ojalá que no llueva, ¿cierto? Nosotros somos las abejitas. Y obtenemos los frutos, ¿ya? De cada una nosotros tapamos estos cruzamientos con una bolsa y ojalá cuajen, porque hay todo un tema, no todo cuaja, no todo produce fruta. Tomamos la fruta, que ahí la vemos en rojo, despulpamos, y lo que queremos es la semilla, el embrión que está dentro, ¿cierto? No nos interesa la pulpa. Y en algunos casos el embrión se muere, sobre todo si hacemos cruzamientos con padres que florecen o producen muy temprano, igual que los otros carosos, que se muere el embrión, ¿ya? Y se abre el cuesco en un durazno. Acá también se muere el embrión, y hay que rescatarlo antes. Entonces hacemos todo un proceso de rescate de embriones para obtener esas plantulitas que ven ahí. Se fijan, hay unos tubos de ensayo con el embrión, con el bebé ahí, en esta cuna, en esta incubadora, germina,
y finalmente podemos propagarlo. Ahí hay mucho recurso, hay poca eficiencia porque el rescate de embriones no es eficiente, y ahí hay bastante tecnología involucrada para poder obtener una variedad tempranera. No es tan sencillo. Mientras que una variedad de media estación a tardía es un poquito más fácil porque los embriones son más robustos, son más fuertes, no abortan. Entonces podemos hacer la estratificación que hacen normalmente los viveros con los carozos. Podemos someterlos a baja temperatura y humedad y generar plántulas, fíjense aquí, en estos potes donde las propagamos finalmente bajo condiciones controladas. Entonces aquí viene nuestra propagación. Aquí podemos ver un ejemplo, una bolsa ya removida en primavera, con una cuaja que estuvo bien, ya los padres se fertilizaron, y yo sé que este individuo lo tengo que rescatar, lo pongo en esta incubadora, ¿cierto? En esta tubo de ensayo con un medio, que aquí se dedica Marlene Gebauer a hacer todo esto, y obtenemos la plántula. Versus el otro, la foto a la derecha, donde esta variedad es de media estación o tardía, o este cruce, y podemos irnos por la estratificación, ¿ya? Y así vamos obteniendo estos hijos, todos distintos de otros. Cada uno de estos hijos, uno en realidad le prende velitas, y no sabe, ¿cierto?, cómo va a venir, pero cuestan mucho, o sea, hay mucho recurso involucrado, porque las eficiencias no son altas, no son más de 20, 30, 35% en general en la propagación. Y vamos, aquí ya lo tenemos bajo condiciones controladas, y vamos pasando a la mano derecha, podemos ver un invernadero frío ya con plantas en invierno, ya creciendo y preparándose para el trasplante sobre sus propias raíces. Fíjense acá, tengo las plantitas, aquí cuando esto para nosotros, vemos la foto a la izquierda, estamos muy felices a esta altura porque decimos, bueno, nos fue bien en la temporada, ¿cuántas plantas tenemos? Nosotros normalmente manejamos de 2.500 a 4.000 plantitas, dependiendo de la temporada, y las empezamos, ¿cierto?, a hacer crecer hasta que están listas, como están a la mano derecha, para su trasplante. Ahí ya estamos en la Escuela Agrícola San Vicente de Paul, trasplantando con los alumnos en alta densidad, ¿ya? Y ya podemos ver a mano derecha varias familias de progenies o de individuos o hijos, todos distintos al otro, establecidos, y aquí comenzamos a caminar, a registrar, a observar lo que vamos viendo en cuanto a floración, en cuanto a fecha cosecha, coloración, etc. En estos cuarteles que tenemos, ¿cierto?, que hemos trabajado con casi 30.000, 31.000 individuos, ¿ya?, tanto en Pirque como en Coltauco. En estos campos nosotros hacemos manejos mínimos. No hacemos una nutrición excesiva, solo la mínima, la básica. No usamos bioestimulantes, ni nada que pueda alterar el comportamiento natural de ese individuo, de ese hijo, ¿ya? Queremos observarlo en condiciones muy, muy naturales. No aplicamos ácido giberélico, ¿cierto?, desde Pinta en adelante, para fomentar firmeza ¿no es cierto?, y cambiar algo la cosecha, la fecha de cosecha, ni tampoco utilizamos cianamida hidrogenada para compensar por el requerimiento de frío. Lo que vemos es lo que hay, y dentro de ahí seleccionamos, ¿ya? Porque si no nos estaríamos engañando al inflar, entre comillas, el desempeño de ese individuo, ¿ya? Hay algunos que se mueren por el camino, porque se enfermaron, o porque algo pasó, y los tenemos que dejar atrás, ¿ya? Y así empiezan a producir. Normalmente, como están sin inyectar, se demoran. Recién podemos ver algunos individuos más precoces produciendo el tercer, cuarto año, y al quinto año empiezan, ¿cierto? Aquí podemos ver híbridos o individuos sin inyectar, y comenzamos a marcarlo, ¿ya? Y ahí es donde uno adelgaza y engorda a la vez, porque estamos caminando, marcando, ¿ya? Hoy este me gusta su color, este me gusta su forma, este me gusta es autofértil, no sé. Y después nos toca pasar probando la fruta. Imagínense lo que es probar una fruta al lado de la otra, ¿ya? Por eso tengo un poquito de prediabetes yo, porque qué manera de comer fruta, de todo, ¿ah? Ácidos, dulces, crocantes, blandas, y ahí uno va descartando. Entonces vamos caracterizando para fecha de floración, temprano, tardía,
fecha de cosecha, calidad, vemos forma, tamaño, forma del pedicelo, sólidos solubles, ¿cierto? Autofertilidad, se nota mucho la autofertilidad en campo, ¿ya? Y hábitos de fructificación, hay hábitos péndulos, hábitos con solo ramillas, con solo dardos, árboles pequeños, grandes, es muy bonito esto, te tiene que gustar, eso sí, porque hay que, y de alguna manera somos malas madres o padres, porque tenemos que eliminar la mayor parte de nuestros hijos, ¿ya? Ahí podemos ver un hábito péndulo, por ejemplo, ¿se fijan? A mano izquierda, un individuo bicolor con forma arrellonada, a veces no nos gusta mucho esa forma, ¿cierto? Un pedicelo más corto, otras formas más redondeadas con pedicelos más largos, formas acorazonadas, muy elegantes, altas cuajas por dardo, etc. Entonces, eso es lo que estamos viendo en campo en nuestro programa, ¿ya? Y ahí vamos eligiendo. Y una vez que nosotros ya vamos seleccionando, ¿cierto? Injertamos, ¿ya? Seleccionamos a aquel individuo que nos gustó, normalmente de 1000 plantas, quizás vamos a seleccionar un 1%, y eso es mucho, ¿ya? Entonces, ese 1% lo injertamos, lo repetimos, ahí vemos las plantas en invierno, ¿cierto? Injertadas, y estas plantas luego las llevamos a terreno para su evaluación precomercial. Como yo les decía, nosotros vamos con este proceso de selección y una vez que encontramos estos individuos que nos agradan, que tienen características interesantes, los injertamos. Y los injertamos en invierno sobre un protoinjerto precoz. Esta injertación es muy importante porque ya pasamos por el primer tamiz, ¿ya? Y lo llevamos a campo. Esos árboles crecen, y nosotros los comenzamos a evaluar desde que entran en producción, ¿ya? Los evaluamos para calidad, los evaluamos para acumulación, necesidad de frío, por ejemplo, ahí vemos evaluando para todo lo que tiene que ver caracterización del requerimiento de frío, los evaluamos para rendimiento, para fecha de floración, etc. Es decir, hacemos una fenotipificación o caracterización en terreno para, si es que sale elegir una variedad, sepamos perfectamente cuál es el tipo de árbol, y además vamos trabajando en el paquete tecnológico de ese árbol, ¿ya? Parte de esa fruta también la llevamos a laboratorio, donde evaluamos calidad principalmente. Por ejemplo, ahí vemos un clamshell, esas son las frutas que nosotros llevamos de campo, evaluamos, tanto para firmeza, para calibre, para contenidos sólidos solubles, para color. También eliminamos, vemos si hay partidura en los frutos, una serie de caracteres, tenemos unas planillas específicas donde vamos llenando todo este tipo de descripción, ¿ya? Y eso es lo que finalmente se procesa y se entrega al consorcio, ¿ya? Una vez que nosotros estas preselecciones que hemos evaluado las tamizamos de nuevo, es decir, volvemos a hacer una segunda selección, se injerta de nuevo. Y ya en esta segunda injertación, que es más importante, utilizamos distintos portainjertos para poder distribuir estos individuos que han sido seleccionados en distintas localidades, ¿ya? Y aquí ya se empieza a afinar el paquete tecnológico. Nosotros nos encontramos en esta fase, este año, tenemos que injertar en distintos portainjertos, ya hemos hecho evaluaciones de calidad en las preselecciones y también hemos evaluado post cosecha de algunas de ellas. Así es que tenemos algunos individuos de bastante atractivos como para comenzar con esta parte ya, ir avanzando en el desarrollo de la variedad. Y bueno, para mostrarles un poquito, esto es lo que nosotros hacemos con la industria, el consorcio, y en este caso el programa de mejoramiento genético, tiene una relación muy estrecha con la industria exportadora. Es un desafío bastante grande para nosotros los investigadores que participamos del proyecto, porque nos hace tomar una posición súper crítica frente al desarrollo que estamos haciendo.
y nos ayuda a ir mejorando en nuestra capacidad de dirigir la investigación hacia la industria. ¿Ya? Este es un problema, ejemplo de cómo se puede lograr este match entre la industria y la universidad y el Estado, y el gobierno. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver algunas fotos de nosotros en terreno, evaluando la fruta, ¿cierto? Probando los individuos, midiendo, ¿ya? Ahí está el embajador chino que nos visitó el año pasado, y una muestra de lo que nosotros tenemos. Y todas estas evaluaciones las hacemos considerando los estándares comerciales, es decir, si tenemos variedades como Santina, Lapins, no sé, Regina, esos son nuestros estándares, con lo cual estamos comparando nuestro desarrollo varietal. ¿Ya? No estamos haciendo correr estos individuos solos, sino que lo estamos comparando con su competencia. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos una salida a terreno donde estamos ahí en Coltauco con las preselecciones atrás, y algunas de las preselecciones ahí mostrando la fruta. Ya están en producción, solamente que ya comenzar con el desarrollo de esta. ¿Y qué avances tenemos? Bueno, aquí aparece una noticia, ¿cierto? Como la idea es obtener variedades 100% chilenas, y como dice ahí, para fortalecer el crecimiento y las exportaciones de esta industria nacional, para producir fruta para exportar. Esa es la gracia de este mejoramiento propio, ¿ya? Bueno, hemos trabajado 10 temporadas, hemos plantado en campo alrededor de 31.000 híbridos, o sea, plantitas en alta densidad, y de esas 31.000 a la fecha hemos seleccionado 116 individuos, ¿ya? De esos 116, 35, si los desglosamos, 35 tienen floración temprana, 81 floración tardía. De cosecha hay 27 que son de cosecha temprana, 66 de media estación y 41 de cosecha tardía. O sea, tenemos un abanico, no solo media estación, tenemos tempraneros, tenemos tardíos. ¿Ya? Hay que evaluarlo en zonas tempranas y en zonas tardías. De esos 116, ya tenemos 36 en campo. Ya 36 que están en sus portainjertos, y esos 36 hemos evaluado 24, ya que entraron en producción. Y hay 80 injertados en maceta que tenemos que llevar a campo, ya esta temporada. Eso va a ser a 116 individuos. O sea, ¿cómo no va a haber una variedad ahí? Una. Yo creo que hay más, ¿ya? Yo pienso que hay más, por lo que he visto, ¿ya? Tengo harta fe. Y como yo les decía, aquí viene un rango de los mejores que elegimos, ¿ya? En firmeza, en diámetro, en peso unitario, en contenido sólido soluble y en acidez. Ahí está el rango, tenemos varios de esos 116, ¿ya? Y fíjense abajo, dice el número de plantas, solo para mostrarles que usamos los estándares. Royal Dawn es uno de nuestros estándares, Santina, Lapis y Regina, como muy temprano, Santina temprana, pero no tan temprana tardía, Lapis media estación y Regina más tardía. Entonces, esos son nuestros referentes, y en torno a ellos, y dependiendo de la zona en que nos movemos, definimos cuáles son los más tempranos que Royal Dawn, cuáles están entre Royal Dawn y Santina, cuáles son más tardíos que Santina, y así sucesivamente, ¿ya? Y aquí, que me apareció, se me borró una diapo, pero se me corrió una, pero aquí tengo 7, ¿ya? 7 individuos que nos interesan, que dentro de varios, ¿ya? Pero el CHI1, el CHI1, el CHI2, CHI3 y así hasta el 7, con su firmeza, su diámetro ecuatorial, su peso y sus contenidos sólidos solubles. Me falta ahí lamentablemente la fecha de cosecha, pero todo esto sin gibberellico, sin cianamida, sin bioestimulantes y con una nutrición muy baja, ¿ya? Entonces, y sin un paquete tecnológico, porque muchas de estas no están podadas severamente ni tampoco raleadas. Así que tengo mucha fe y mucha certeza, digo yo, que vamos a tener entre estos individuos algo para nosotros. Aquí están, aquí están. Entonces, CHI1, CHI2, CHI3, hasta el 7, ¿ya? Firmezas bastante altas, nos interesa mucho eso, sin gibberellico, ¿ya?
y cosechando con color 3,5, ya Santina, y nos apoya bastante Juan Pablo Sofri. Y bueno, como conclusión, y ya dejándole el paso a Fernanda para que explique un poquito el consorcio, nos encontramos buscando cerezas de excelente calidad. La calidad muchas veces es muy importante, pero además es importante alta producción, larga vida post cosecha, porque podemos llegar con un producto perfecto en pre cosecha, a cosecha, ¿cierto?, que va a guatear en el fondo en los envíos a larga distancia. Entonces, esa es una característica que nosotros estamos muy enfocados. Bajo requerimiento de frío, pero también es importante el requerimiento de calor. Entonces lo puse ahí, pero nos apoyamos mucho en la fisiología también para poder llegar a interpretar el comportamiento de nuestros individuos. Alta tolerancia a la partidura y de cosecha tempranera y tardía. Eso es lo principal, hay otras cosas también. Contamos con 116 preselecciones, dentro de las cuales puede estar la o las variedades chilenas, y hay 7 individuos muy cerca de convertirse en nuevas variedades chilenas. Tenemos que ahora comenzar a probarlo en distintas localidades y por injerto, pero ya están muy definidos y han sido evaluados para post cosecha también. Y con eso doy paso a Fernanda. ¿Estás por ahí, Fernanda? Sí, aquí estoy. Ya, muchas gracias. Gracias, Marlene. Sí. Yo muy cortito, solo les quiero complementar una parte más global desde el Consorcio Tecnológico de la Fruta, que es la plataforma tipo paraguas que alberga varios programas de mejoramiento genético y que permite esta articulación entre la industria, la academia y el Estado. Tenemos el apoyo de financiamiento desde el inicio de este programa de mejoramiento genético en un inicio del FIA, también hemos tenido apoyo del Estado a través de Corfo y también de CONICYT a través de FONDEF, que ya no exista todo esto, esto era en los tiempos en que era CONICYT. Y si me ayudas con la diapo siguiente, Marlene. El consorcio es una sociedad anónima, como nos dijo bien Marlene, donde participan algunas de las principales productoras y exportadoras de fruta fresca de Chile, la Asociación de Exportadores de Fruta y la Pontificia Universidad Católica como socio tecnológico. Todo esto con el objetivo de fomentar, mantener la competitividad de la industria de exportación de fruta fresca chilena. Hay una sinergia permanente entre la academia y la industria, que como les mencionaba Marlene, funciona a través de los comités técnicos, donde participan distintos actores de la industria haciendo una guía de que no se olvide nunca qué es lo que se busca y para quiénes se busca y con qué objetivo se está buscando esto. Y esto ha permitido que el producto resultante en los distintos programas de mejoramiento genético esté muy alineado con las necesidades de los productores chilenos y también de las necesidades de la logística chilena, porque la poscosecha para nosotros es un tema muy importante. También les quiero contar, si me ayudas con la siguiente diapo, Marlene. El modelo de propiedad intelectual que tenemos delineado en el consorcio tecnológico y de transferencia de cada una de las tecnologías que nosotros estamos desarrollando. Como participan distintos actores, por eso también me detuve en comentarles que es una sociedad anónima donde participan agricultores, o sea, productores y también exportadores de fruta, ya que el usuario de nuestra tecnología, que son nuevas variedades, está desde el inicio participando en el diseño de este proyecto. Y también está desde el principio teniendo acceso a los resultados que se logran. Por lo tanto, el consumidor o el usuario de nuestro producto son los mismos dueños de estas variedades, que han participado con financiamiento y con también know-how de qué es lo que se busca desde un inicio. También están los centros tecnológicos representados en el caso de Cerezo por la Universidad Católica. Entonces,
en esta diapositiva bien enredada que se ve en un principio, lo que nosotros queremos transmitirles también es esta interrelación que está entre los distintos participantes. Si nos centramos en el consorcio tecnológico que está en el centro, y vemos los círculos o los óvalos celeste, verde y naranjo, son socios o stakeholders que participan en el consorcio, que son dueños de las variedades o que tienen participación adentro del mismo proyecto. Entonces, las transferencias, se habla de transferencia del usufructo, está regulado a través de contratos y de contratos de licenciamiento desde un inicio, desde los programas de mejoramiento genético. El actor que no participa y que en el fondo se contrata el servicio es el vivero. El vivero va a ser el encargado de propagar este material y va a ser a través de contratos y servicios de multiplicación. Hoy en día nosotros ya tenemos variedades de frambuesa, que es un mundo completamente distinto, pero nos ha servido como ejemplo de cómo actuar también con los otros programas. Y hoy en día estamos en proceso de registro y lanzamiento de variedades de uva de mesa. Entonces, esto ha sido un crecimiento que ha hecho el consorcio tecnológico, no solamente en la parte de I+D, sino también en la parte de transferencia de tecnología. Todo el detalle del modelo de negocio específico, el consorcio lo define por variedad, por resultado específico obtenido. No hay un modelo de negocio general, pero sí un lineamiento de los actores que van a participar, un lineamiento de que es para los agricultores y para los productores y exportadores chilenos de primera fuente, y esto es para ellos. Entonces, los programas de mejoramiento genético y sus resultados no van a potenciar a mercados competidores, ese es uno de los lineamientos también, y siempre van a haber condiciones más favorables para los agricultores y exportadores chilenos por sobre un agricultor y un productor y un exportador extranjero. Todo está grabado con un royalty, que también la idea es que sea lo más accesible posible para los agricultores nacionales, y con contratos de licenciamiento que permiten proteger la propiedad intelectual de los desarrollos. Eso, si tienen cualquier duda también vamos a estar aquí para responder, pero en general esto es lo que les queríamos contar. Muchas gracias Marlene y Fernanda por tan interesante presentación y por esta actualización de los avances en el mejoramiento genético en cerezos. Bueno, sigo a todos los participantes, les incito a que sigan haciendo preguntas o dudas, consultas, que ya que tenemos aquí a nuestras expertas para que las puedan ayudar. Por el momento tenemos un par de preguntas. Tenemos a Agustín Ureta, pregunta, buenas tardes, con las variedades que se comparan, Royal Dawn, Santina, Lapins y Regina, ¿tampoco se le aplica gibberelli ni cianamida? Marlene, no, el micrófono. Súper buena pregunta, súper buena, ¿ya? Inicialmente, sí, ¿ya? Cuando uno ve, es bien interesante la pregunta porque normalmente uno asocia el estándar con un manejo, un paquete tecnológico ya definido, ya con aplicación de cianamida si es que es necesaria, giberélico, algún bioestimulante por ahí, que el alga, que esto, que lo otro, ¿no es cierto? Que el foliar, que ya. Sí, la respuesta es sí, pero durante la primera selección, es decir, cuando recién estamos viendo a nuestros hijos, tenemos que compararlo con un control o con el estándar sin aplicaciones, ¿ya? Sin embargo, cuando ya está injertado, lo comparamos con el comercial, o sea, si tenemos una santina, con todo su manejo de santina. Y eso es bien interesante porque el nuestro no tiene ese manejo.
Por lo tanto, si es igual o mejor, es una situación súper buena, porque el otro ya tiene, digamos, un manejo que lo ha optimizado en su tamaño, en su color, en su sabor. Pero claro, yo creo que a medida que uno va desarrollando el paquete tecnológico, tiene que también, y vamos a tener que hacerlo, los individuos que ya estamos preseleccionando, tenemos que poner, ¿cierto?, a correr el uso de cianamida si es necesario, el uso de giberélico, y por eso ya ahí se desarrolla el paquete tecnológico. ¿Ya? Entonces, la respuesta es sí al principio, pero ya al momento que ya estamos desarrollando y generando el paquete tecnológico y va llegando, ya está más cerca de la meta esa variedad, vamos a tener que generar su propio manejo. Y compararlo ahí con las comerciales, con las variedades comerciales actuales, para poder definir si se queda o no, como variedad. Súper claro, Marlene, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Erasmo Valladares. Dice, ¿los ensayos realizados en terreno, existen reacciones diferentes en distintos tipos de suelo? Ya, esa también es una pregunta interesante porque, como yo dije, el cerezo es bien sensible al clima. El portainjerto se relaciona, ¿cierto?, con la raíz y el suelo. Entonces, cuando tú piensas en el programa de mejoramiento, lo primero que haces es no injertar. Los hijos ahí a raíz pelada de ellos mismos y ahí tienen una respuesta. Luego los injerto. Entonces ahí recién vengo a ver el efecto suelo, pero nuestro programa todavía no llega a ver el impacto suelo, a no ser que sea por el vigor que podemos ver, ¿cierto?, dado por el portainjerto y por la fertilidad del suelo donde lo tenemos, pero por el momento no podemos ver esa interacción separada del clima. Entonces, ¿qué nos interesa más? Ver la parte climática antes. Obviamente ya en las últimas etapas de selección vamos a ver la relación aérea, portainjerto, suelo. Y todo lo que tiene que ver con el vigor y la expresión del vigor, que en el fondo eso es, ¿ya? Pero sí puedes ver el vigor de la variedad en relación al portainjerto, que es distinto. También es súper buena la pregunta, súper buena. Sí, muchas preguntas interesantes de nuestros participantes. Diego Sabugo dice, buenas tardes, ¿cuáles son las variedades hoy en día que más cruzamientos han tenido efectividad de los estudios realizados? Gracias por la exposición. Ya, Diego. Mira, nosotros usamos gran cantidad de variedades, incluso variedades desconocidas o variedades que no se producen en Chile, ¿ya? Ahí hay un secreto industrial que es difícil poder decirte, ¿ya? Porque no puedo, para poder llegar a registrar una variedad, tú tienes tus padres, ¿ya? Y ahí hay un secreto que tú mantienes de ese cruzamiento, ¿ya? Si es que hiciste un cruzamiento específico, ¿ya? También hay individuos OP, que es que toma el fruto sin que sabes quién es la mamá, pero no el padre. Nosotros igual hacemos cruzamiento específico, y ahí hay ni siquiera los socios del consorcio saben los padres. Así que ahí no te puedo decir, pero sí te puedo decir que hay cruzamientos mucho más rendidores y mucho más exitosos que otros, pero eso no significa que de ahí vas a obtener la variedad. A veces tenemos cruzamientos que tenemos, porque tú, no sé, en una ramilla cuajó 1 o 2 frutos, y justo esos 2 frutos los seguimos, y de ahí aparece un individuo. Entonces es bastante azaroso, pero se repiten ciertos pares que son buenos, de repente como mamá. Las mamás son las que dan una diferencia, pueden ser mejores mamás en la cuaja, ¿ya? Pero es un feeling bien particular, porque cuando tú vas en el campo, tú dices, a ver, ¿de quién es hijo? De este y de este. Oh, mira, esto lo tomó de su mamá y esto de su papá. Entonces hay varias sutilezas ahí, pero no te puedo decir los padres. Después sí, después lo vas a saber, pero ahora no puedo, hasta que no estén protegidos. Claro, gracias Marlene. Gabriela Solís dice, hola, buenas tardes, consulta, ¿hay avances en portainjertos? ¿Se hace mejoramiento en esa línea? Ya, Gabriela, nosotros no estamos enfocados en portainjertos, ¿ya? Es un mundo totalmente aparte.
porque piensa que no, ni siquiera le ven la fruta. Pero sí sé que hay un programa en Chile que está a cargo de Línea, creo, o de un centro, donde tienen portainjertos, están desarrollando portainjertos, ¿ya? Yo no sé si es que tienen portainjertos ya protegidos, pero sé que están en desarrollo. Y bueno, ellos seguramente en algún minuto se podrán complementar, ¿cierto?, las variedades que obtenga el consorcio con los portainjertos que ellos obtengan. Me imagino, porque van a ser, qué mejor combinación, ¿no? Claro. Muchas gracias. Vamos a buscar esa información para ver si la podemos compartir ahí en el grupo también, lo que nos contaba Marta. Ahora tenemos preguntas para Fernanda también. Dice José Miguel Parragués, dice Fernanda, una vez se realice el descubrimiento de las o las variedades chilenas aprobadas técnica y comercialmente, ¿se entregará este paquete tecnológico a los productores de forma cómoda económicamente, apoyado por el gobierno, o será como se ha visto hasta ahora con un royalty a pagar a quien lo está desarrollando? Mira, lo específico, como yo les traté de transmitir, está en vías de desarrollo para el cerezo. Pero, sin embargo, el uso de royalty es muy probable porque lo que nosotros hemos hecho en otros programas, como en Frambuesa, que hemos cobrado en el caso de los agricultores chilenos un royalty mucho menor en un principio para dar el apoyo en el fondo a los agricultores, pero sí se cobra un royalty que se reinvierte su 100% en el programa de mejoramiento genético. Y esa es la forma de que el programa de mejoramiento genético subsista y se haga autosostenible en el tiempo. El royalty, más que en el fondo ir a generar acciones, por ejemplo, a la empresa, se usa para hacer sostenible el programa de mejoramiento genético y se sigan liberando variedades. Ese es el objetivo del royalty, por lo menos en el consorcio tecnológico, y así ha sido en el caso de los otros programas de mejoramiento genético. Es muy difícil que exista un apoyo del Estado para esas etapas ya más de transferencia. Existe más el apoyo del Estado en investigación básica y también en el desarrollo del paquete tecnológico. Pero dependiendo del cultivo, lo que nosotros sí hemos encontrado, por ejemplo en el caso de la frambuesa, a través del apoyo del Estado sí se ha financiado la compra de las plantas, por ejemplo. Pero siempre ha estado asociado a un royalty. Y la idea, como les digo, es que el programa de mejoramiento genético pueda ser autosustentable y continuar en el tiempo. Eso. Gracias Fernanda. Y tengo otra pregunta de Loreto, que dice, ¿el royalty por hectárea está asociada a la plantación o a la producción? Mira, hemos utilizado los dos tipos, son modelos distintos. El royalty puede estar asociado a muchas cosas, puede estar asociado y dependiendo de a quién tú se lo estás cobrando, puede estar asociado al comercializador, entonces por planta, o sea, por kilos de fruta exportada, puede también estar asociada a la superficie, puede estar asociado a la planta, que puede ser un royalty único a la venta, al momento de adquirir la planta, y eso va a depender mucho del tipo de variedad que sea obtenida. Eso no está predefinido y depende del tipo de variedad que se vaya a liberar en ese momento. Pero sí, se han utilizado ambos modelos que menciona, quien pregunta, se ha utilizado tanto a la superficie plantada, y que eso se renueva, o sea, en el fondo es un royalty que se paga anualmente, y también se ha utilizado un royalty que es una única vez cuando tú adquieres la planta. Va a depender mucho de si es una variedad especialidad, que tiene alguna característica muy destacada y que está dirigida a una superficie más restringida y tiene algún mercado más nicho, o si es una variedad más commodity,
en general esas variedades tienen muchas más libertades que las otras, porque no requieren controlar una superficie ni nada. Pero va a depender de la situación y eso se ve caso a caso. Súper. Muchas gracias, Fernanda. Y tenemos otra pregunta de Erasmo Valladares. Dice, la fecha de cosecha de estas posibles nuevas variedades, pensando en la región metropolitana, comparadas con variedades Santina y Látiz. ¿Cuántos aproximadamente son los días de diferencia de producción? Si es que se puede responder eso, Marlene. El audio, Marlene. Ya. Mira, hemos encontrado individuos que son anteriores en la cosecha, a ver si puedo, no sé si puedo mostrar, solo para darte un ejemplo, pero tendríamos que revisar las planillas y todo nuestro, pero estoy compartiendo de nuevo, déjame ¿Sí? ver. Aquí. Fíjate que aquí, cada puntito representa algún individuo. La idea es mostrar que hay algunos individuos antes de Royal Dawn, algunos antes de Santina, esto para la estación 2021, o sea, durante la estación año 2021. Entonces, hay anteriores a Royal Dawn, ¿ya? Y sigue la curva para acá. Yo podría seguir la curva para acá, ¿ya? Y para acá. Pero lo hicimos a forma para el 2021. Pero en general tú tienes, dices, híbridos cosechados, aquí tenemos el 4 de noviembre. Eso sin cianamida. ¿Ya? Y acá tenemos individuos, esto ha sido en la zona central, un poquito más tardío que Regina. ¿Ya? Dependiendo de dónde tú establezcas este híbrido, y ahí es donde viene el paquete tecnológico, tanto para temprano como tarde, y cómo lo manejes, va a ser la respuesta de ese individuo. Por eso hay que desarrollar el paquete tecnológico. Es decir, yo puedo tener un individuo que coseché el 4 de noviembre, ¿ya? Ojalá con buena calidad, etcétera, y buen rendimiento, sin cianamida, que en una zona como, por ejemplo, Coltauco, sea temprano. Pero si yo lo establezco, por ejemplo, en alguna localidad de la quinta región con clima más benigno, se me podría ir incluso más temprano con ceramida. También, si yo elijo un individuo tardío como Regina, que aparecen ahí 2 puntitos para esa temporada, ¿cierto? Y yo lo establezco en Coltauco, es muy posible que ese individuo se coseche antes, porque si además del frío se agregó ceramida y viene el calor, se va a adelantar. Pero si yo ese individuo, que ya sé que es tardío, lo traslado al sur, donde hay más frío y menos calor, es posible que se atrase aún más. Entonces, si tú me preguntas cuántos días, va a depender del día en que se cosechó ese Royal Dawn en esa temporada, y de ahí se va a mover la temporera hacia atrás o hacia adelante de esa fecha. ¿Ya? Pero, nosotros hemos visto diferencias de 7, de 8, 9 días antes de Royal Dawn, sin cianamida. Floraciones también muy tempranas. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Cómo se están comportando estas preselecciones, ¿ya? Pero sí hay algunos muy tempranos. De hecho, estamos evaluando el requisito de frío de unos individuos que tenemos en Coltauco ahora en el laboratorio, y no sé, con 400 horas de frío ya estaban floreciendo en los potes, porque los pusimos en calor, en invernadero. Entonces tenemos individuos que tienen bajo requisito de frío, que aún no se expresan en el campo porque no tienen calor. Entonces ahí es donde empieza el protocolo de caracterización, fenotipificación y el paquete tecnológico. Entonces, cuando te entregue la variedad que diga, sabes, mira, esta se cosecha el 4 de noviembre, en relación a tantos días antes de Royal Dawn, eso lo voy a poder desarrollar para la zona central de Chile, por ejemplo. Y después, mira, esta tardía se puede cosechar en, no sé, Temuco o Maya, ¿no es cierto?, en tal fecha, comparado con esta otra variedad, tantos días antes o tantos días después, como se muestra normalmente comercialmente por los viveros, ¿no? En eso estamos. Súper. Muchas gracias, Marlene. Y tenemos otra pregunta para ti, Marlene, de José Miguel Parragués.
que dice, Marlene, después de demostrar los requisitos técnicos aprobados para ser comercializados, ¿se deben llevar a cabo estudios que avalen su posterior etapa de evaluación de vida post cosecha? Esto independiente de los buenos resultados obtenidos como variedad comercial. No entendí mucho, pero mira, A ver. si bien entiendo, dice que una variedad, a ver, Marlene, después de mostrar los requisitos técnicos para ser comercializados, ¿se deben llevar a cabo que avalen su posterior etapa de evaluación de vida post cosecha? Lo que pasa es que vamos en paralelo. Tú no puedes liberar una variedad, por muy buena que sea a cosecha, por calibre, por dulzor, por firmeza, etcétera, si no puede viajar. Esa variedad no nos va a servir por muy buena que sea, a menos que la destinemos al mercado interno. Y como dijo Fernanda, no se puede enviar, no se puede vender tampoco a países competidores, ¿cierto? Entonces, esa variedad, si nosotros la queremos registrar para Chile y no tiene buena vida post cosecha, por muy buena que sea, no pasa el filtro, no pasa por el tamiz. Tenemos que darle otro destino a esa variedad. No la vamos a votar, obviamente, pero no nos va a servir. O sea, tiene que ir en paralelo. Ahí sí que la Asociación de Exportadores, si yo voy y le digo, mire, ¿sabe qué? Tengo esta variedad que es grande, dulce, roja, con una pulpa, pero de un color espectacular, una forma maravillosa. Pero se llena de pitting a los, no sé, a los 10 días, no me sirve, porque no va a llegar a China. Entonces, tiene que ir en paralelo. Esa es una de las características distintivas del programa, porque otros programas de mejoramiento no lo están haciendo para su propio desarrollo, porque lo que importamos no hace esas evaluaciones, las tenemos que hacer nosotros, ¿no es cierto? Las hace el comercializador, o el viverista, o las mismas empresas exportadoras que prueban en el fondo esos individuos que importamos, ¿no es cierto? Ok, y vamos por la última pregunta ya de la jornada, así que de José Miguel también. Y bueno, dice, de acuerdo a ello, ¿cuántos años creen ustedes debemos esperar para tener una variedad realmente aprobada con el avance en el programa de mejoramiento realizado hasta ahora? Ya. Bueno, este programa empezó el 2010. Nosotros hemos avanzado 12 años. 12, ¿ya? Nos falta un poco, nos faltan 4, quizás 4 años, 4 años yo diría, de poder seguir con evaluaciones, porque yo creo que acá tenemos que ser súper responsables. Nosotros tenemos individuos súper buenos, eso lo podemos decir, ¿no es cierto? Y Fernanda lo ha visto, pero necesitamos el respaldo de buenas evaluaciones, porque no podemos quemar un individuo, ni tampoco hay una cosa de confianza también. Entonces, tenemos que tomarnos los tiempos para liberar, porque no es chacota tampoco estar liberando cosas que después no van a funcionar. Para eso hay variedades dando vueltas que en el fondo algunas van quedando. Yo el otro día pensaba, y creo que es un buen tema, Chile empezó a desarrollar su industria de la cereza el año 2000. Estamos en el 2022, ¿ya? Yo diría que el 2020, entre el 2018, 2019, 2020, nosotros supimos cuáles variedades desde el año 2000 hasta el 2018, 2019, cuáles variedades funcionaban bien para nosotros. Santina, Lápiz, Regina, ¿cierto? Ya. ¿Cuánto tomó? ¿18 años? O sea, del año 2000 al 2018 fue un programa de mejoramiento genético completo para llegar a 5 variedades. Entonces yo decía, bueno, nosotros partimos el 2010 con la diferencia que íbamos generando para nuestras propias necesidades. ¿Cuándo deberíamos tener esto? El 2028, el 2027. ¿Tenemos individuos ahora? Sí. Creo que podríamos hacer el paralelo entre la introducción de nuevas variedades que vienen de afuera, ¿cierto?, de otros países, y el estado en que estamos. Nosotros podríamos lanzar nuestros individuos que tenemos seleccionados, pero tenemos que ser responsables, tenemos que hacer el camino largo, porque
No podemos llegar y liberar cualquier cosa y después decir probémoslo. Nosotros queremos probarlo antes. Y ese es el compromiso que tenemos con el consorcio y con la universidad. Entonces, es interesante hacer esa analogía. O sea, partimos el 2000 introduciendo nuevas variedades y nuevos portainjertos. Llegamos al 2020, son 20 años. Recién ahora sabemos las variedades que nos sirven y los portainjertos que nos sirven. Nos demoramos 20 años, lo mismo que un programa de mejoramiento genético. Yo creo que ese paralelo tenemos que hacerlo con lo que nos falta, José Miguel. Hemos ahorrado tiempo, eso sí. Sí, ¿Se muchas entendió mi gracias. pensamiento, no? Mi Sí, pensamiento... ¿Ah? no, se entendió clarísimo. Ya, qué bueno. Sí, gracias Marlene. Bueno, que estamos llegando al final de esta charla técnica que estuvo muy interesante. Bueno, agradecer obviamente a Marlene y a Fernanda por esta charla y también a todos los participantes y a quienes hicieron preguntas. Esta charla, como les decía en el inicio de la presentación, está siendo grabada y va a quedar disponible en la plataforma para que ustedes la puedan volver a revisar si quedaron con algunas dudas, y también en la plataforma está disponible el foro de consultas por si tienen otras dudas que vayan saliendo en el camino. Y también contarles que a partir de esta presentación y la anterior, Marlene con Walter van a generar una ficha técnica que se va a tratar sobre la comparación de las variedades con información de su origen y validaciones en Chile, para que también tengan disponible en la plataforma y para que puedan estudiar y conocer más también. Así que nuevamente agradecer su presencia y su charla, Marlene y Fernanda. Así que nada, si quieren decir últimas palabras para despedirnos. Nada, pues agradecer nomás la posibilidad de mostrarle este programa. Hay harto esfuerzo ahí. Yo creo que es un desarrollo muy importante para Chile, un hito, no solo para la cereza, sino para las frambuesas, las vides de mesa, el que Chile no haya tenido una tradición de mejoramiento genético propio, y ahora sí lo tenga, nos hace enfrentarnos a problemas tan graves como el cambio climático, por ejemplo, como la dependencia de variedades extranjeras que estamos viviendo tiempos tan convulsionados y con tanto, que lo propio, lo que uno tiene ahora, lo propio vale mucho, vale mucho. Entonces, creo que es un desarrollo muy importante, ojalá que podamos seguir, ¿no es cierto? Y entregar algo que sea útil y que haga una diferencia, O sea, en el fondo yo voy a estar viejita, quizás no voy a estar, pero cuando tengamos hartas variedades, ¿ah? Pero vamos a tener hartas. Pero creo que no, tiene que hacer un cambio. La Fernanda va a estar seguramente más adelante, cuando ya vea muchas variedades, porque no va a ser una, van a ser muchas. Sí, ahí Así que lo yo dijo creo que los el nietos. granito, ya está, la siembra está hecha, literal. Sí, ¿Te sí, fijas? empezaste un gran proceso y Sí, sí. quizás los hijos y los nietos vayan a probar esa Justamente. rica cereza. ¿Fernanda? No, yo sumarme a las palabras de Marlene, enfatizar en lo importante que es que Chile tenga sus propios programas de mejoramiento genético. No podemos depender de variedades que no fueron desarrolladas para nuestras necesidades. Es parte de tener una agricultura más adaptada a todas las demandas que tenemos como país. Y no solamente lo agroclimático, sino que también nosotros tenemos un sistema logístico muy particular. Y los programas de mejoramiento genético nacionales atienden a todo eso. A dar respuesta a las necesidades reales de los agricultores. Es muy difícil cuando algo se desarrolló para algo completamente distinto, tratar de meterlo a la fuerza y ver cómo lo puedo ajustar. Entonces, es una agricultura, nos ha llevado a una agricultura muy poco eficiente, muy poco amigable con el medio ambiente, con costos muy altos que no se ve difícil que se pueda sostener en el tiempo. Entonces, agradecer la instancia que nos dan también de mostrar lo que se está haciendo como país, así que muchas gracias y espero que haya sido de utilidad para todos los que asistieron y también haya sido claro.
Sí, de todas maneras, muchas gracias. Y por último, para no dejarlo de afuera, José Miguel Parragué dice muchas gracias por sus respuestas y felicidades por el excelente trabajo que han realizado hasta hoy. Así que con eso me despido y muchas gracias de nuevo a todos. Así que nos vemos en otra instancia del programa Entrenamiento de Cerezos. Chao, que Muchas tengan gracias, buena que estén tarde. muy bien. Saludos a Chao. todos y cuídense de la lluvia mañana. Chao, chao. Chao.